hablar un poco sobre la guerra. Hay dos formas de ganar la guerra, según la técnica del rey David. Primero es huyendo, porque Saúl tenía un ejército numeroso bien preparado. Y el rey David, imagínense lo malagradecido que era Saúl. David había librado de Goliat a su pueblo. Entonces David huyó, huyó porque aún no tenía preparado, como aquí no tenemos nada para defendernos, porque ellos ya decidieron y la Virgen nada más me está salvando. Ellos ya tienen todo pagado y preparado, pero grande será el terremoto y la guerra sobre ellos, la enfermedad, el hambre y la peste. Iba un grupo subiendo y me dijo el Señor: para estos no hay respuesta, porque si tú les respondes, son diablos, nacieron para ser diablos, demonios. Si tú les respondes van a ser peores. Entonces decir, ¿no hay algún sacerdote por ahí que llegue a su conocimiento que pueda responder? Porque no conozco, no capito, no entiendo nada. Porque ya dice en el proverbio dice que ninguna mente humana ni angelical puede conocer todo al Padre, a Yahvé, al Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Porque después de ahí van a ver el video que alcé. Estaba contemplando el sol y vi que se abrió el cielo y van a venir los ángeles. Prepárense para la guerra, porque los preparados van a venir. Como decía, ya están preparando su maleta. Entonces ahí va a ser justa la... Si ustedes ven, San Miguel no tiene en vano tienen esa balanza ahí. Ahí la guerra va a ser justa, porque va a ser un ejército. O sea que la guerra es justa. Cuando, o yo ya veo el equipo, cuando uno, bueno, me viene un día una persona quería golpearme. Primero, yo no puedo golpear a un niño o a un anciano. Se van a reír todos de mí. Y segundo, debo preguntar porque está la libertad de decidir. Como decía, los comunistas les tienen miedo al fusil, a la bala. La Virgen mismo anoche me decía: estás haciendo lo que le gusta al dragón. Entonces ya necesitamos gente que ayunen, que recen, porque la oración es tan importante. Como decía, necesito oración en cada Ave María, porque hay dragón en casa, hay cucú en casa. Decirle a los niños que no salgan, que se guarden, cuiden, porque cucú hay muchos, están viniendo dragonianos. Y el dragón ni con la ballena se llena. O sea que estos son dragones, son enviados por... Como decía, pasaba por un lugar y parecía barrio chino y dijo el Señor: todos estos son pagados por chinos. O sea que se mueven por el dinero de los chinos, estadounidenses, qué sé yo. Pero aún no tenemos un ejército para defender. Primero el ayuno, la oración, la penitencia y la materia. La primera vez que la Virgen habló sobre el pozo, puede ser la deuda, como el juicio. Aquí la gente si sabe juzgar, muy juicioso. En una palabra te juzga. David, Jonás, ¿cómo se llama? Eh, el que tomó la tierra de Moisés, Josué, Judas, Jesús.
En una palabra. O sea que tú tienes que saber quién es el que le está enseñando para juzgar. Porque juzgan sin conocimiento. Voy a utilizar una palabra pagana que los paganos dicen. ¿Quién no te conoce a ti? Entonces ellos ya no te tienen miedo. Y cuánto más nosotros los cristianos, porque Jesús dice, conozcan a su enemigo. ¿De quién están teniendo miedo? Como dicen, ¿de quién ustedes están temblando y teniendo miedo? A personas, a criaturas que no son dignas de tenerle miedo, ni por nada, como decía, ni Biden, que está enfermo psicológico, psiquiátrico, corporal, espiritual. Y tenerle miedo al dragón cuando con un Ave María y con la verdad, como decía este comunista, al único al quien tengo miedo es al teléfono, porque a través del teléfono nosotros decimos la verdad, quién es el secuestrador, el asesino, el terrorista, quién es el que está trabajando, porque lo que el demonio decía quiere es llevarnos en el pozo. Y gracias a la tecnología, porque ¿qué culpa tiene? Como decía San Charol, porque ayer estaba saliendo y qué gente te correiza. Sale uno y te cierra el camino y ve el reloj. No tienes nada que hacer, no tienes trabajo. Estaba haciendo una oración y decía que encuentren otro trabajo digno para que no persigan. Yo sé que ustedes están cobrando por eso, los dragonianos, pero para que no sean vividores, secuestradores, torturadores, otro trabajo que aunque sea les dé la libertad, porque eso tiene una consecuencia muy grave, perseguir a los que creen a los cristianos. Ahora decía, esta patada le falta a estas personas que vienen y te cierran el camino y crean problemas y hay gente inútil, inservible, que no tienen cosa más importante que hacer que venir a cerrar el camino y ver el reloj y hacer cosas que no le corresponde. Entonces, porque donde está el Espíritu hay libertad, dice la palabra de Dios. Entonces, necesitamos ser libres, hombres libres, como decía el Padre. Conságrame tu libertad. Lo que Dios quiere, cambiar el dispositivo, porque el otro está muy manipulado. Entonces, para ir luchando un poco, como decía Bergoglio, y está yendo donde nosotros le queremos llevar. O sea, que él piensa que puede controlar al Padre. Está muy equivocado, muy enfermo mentalmente, espiritual, psiquiátrica, económico, en todo está enfermo. Personalmente, ya no sabe ni dónde, ni mentiroso. Dijo que en la primera enfermedad iba a renunciar y el padre de la mentira. Entonces, decía que es una lucha muy grande lo que ellos preparan la trampa, se droga, te quieren poner droga. Quien me conoce verdaderamente, y Dios puede utilizar, yo Yahvé dice, cuando levanto la mano, ¿quién la sostendrá? El último, el peor, ven tú y ve y dile lo que haré, lo que hará. Entonces es hablar un poco más sobre la oración, porque hay sí, ellos rezan, y no puedo decir que no sirve, porque yo veo que sirve cuando ellos rezan, porque se abre el cielo, pero cuando paran, como decía la Virgen, no cortes tu oración, es una necesidad en el mundo entero. Ayer estaba teniendo una visión y me decía el Señor, hay una profecía que dice, bendeciré hasta 1000 generaciones, como aquí vienen los sicarios y dicen,
Es muy fácil mientras que yo tengo la visión, ya están en su casa viendo a su esposa, a sus hijos, todo controlado entre ellos mismos. Imagínense cuánto más. Y ellos piensan, es muy fácil mientras que está a punto de perder toda su casa, su trabajo. Y él no sabe, por eso rezo, para que encuentres un trabajo digno, que te haga libre. Porque si tú persigues a Dios vas a encontrarle en toda parte, en todo lugar, como dice aquel salmista. ¿Dónde me esconderé de Dios? Fui en la roca, estabas tú. Fui allá, estabas tú. Fui tal parte, estabas tú. Entonces, decir la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque la Virgen mismo me dijo en el podro, ¿por qué yo aquí no hablo de mi papá? Un ejemplo. Me decía la Virgen que no atacara a mi papá porque es profecía su vida. Mi primera conciencia, cuando yo, desde mi nacimiento, mi primera conciencia fue que, amén Señor, cuando vivía con mi abuela, para que ustedes me conozcan un poco de mi testimonio. Mi papá era militar, un militar retirado, salió por falta de trabajo. La primera conciencia fue que era el paraíso el lugar, un lugar lleno de comida, de árboles, de fruta. Y durante que él, no me acuerdo si estaba aún o cuando salió, militar retirado, fue en otro lugar, pero yo vivía ahí, en esa ciudad. Entonces la Virgen, porque este es un problema de la milicia celestial contra la milicia del infierno. Mi raíz es, vengo de esa generación de los militares. Porque la Virgen de la Metralla, ella, o sea que esa es la raíz. Si yo digo que los policías son hijos de los militares, primero estuvieron los militares, luego los policías. Y esto que el Papa tiene fe en China, y esos son militares. O sea que hay un problema del cielo y la tierra, una lucha muy grande entre el bien y el mal. Porque esto es una profecía, cuando ustedes sepan la profecía de lo que les estoy contando, si quieren estudiar, ir conociendo más, es una profecía antigua, o sea que es una lucha entre el bien y el mal, para no tener miedo, porque Jesús dice, conozcan a sus enemigos. Si ustedes conocen a Jinping, no le van a tener miedo a una criatura que, como me decía el Señor, espera, veremos cuando se le saque el poder. Ahora tiene poder, puede mover un ejército, matar a los inocentes, perseguir, pero vamos a ver. Y ahora nosotros estamos sin poder, sin ejército, y ya podemos contra ellos en el nombre de Jesús y de Yahvé, de Dios y de la Virgen. Imagínense cuando tengamos poder, cuando podamos mover un ejército, un grupo o personas igual que ellos para defender. Yo por experiencia puedo decirte que son los más cobardes e inútiles nuestros enemigos, porque ya debería ser tan cobarde para perseguir a un inocente, a un niño, a un anciano, a uno que reza. Eso ya es lo último. Si tú persigues a un político, a un militar, nadie va a decirte nada. Pero si tú, por rezar el rosario, por creer en Dios, eso ya es una puerqueza, una cualquier cosa ya, increíble ya. Hemos llegado hasta el fondo
de una persona que reza, ¿qué puede hacerte? Más que el bien. Porque por eso decía el arcángel San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Decir 3 veces, ¿quién como Dios? Nadie es como Dios. Porque yo estoy aquí con la espalda, así ya estoy, hermano, de tantos flechazos y golpes que uno recibe al caminar. Porque si tuve un día una hermana, hablando de la oración, impuso la mano a otro. Y había una persona, una mujer que tenía don de visión. Y cuando le impuso la mano, un humo subió de esa persona y fue a parar en ella, el que imponía la mano. Entonces se le apareció un ángel y le dijo, esa noche no pudo dormir de dolor de cabeza. Me decía el Señor cuando estaba haciendo algo, que una persona se sanó por mí, que vino y se sanó. Esa enfermedad se me mudó porque estaba rezando por ella y me dio una puntada. Y luego pasaron 2 ángeles y ¡estrabo, Mario! Y sabes que me dio un escalofrío de la cabeza a los pies. O sea que esa clase de ángeles, custodio de la guarda, personas, necesitamos que con solo escuchar su presencia, su amor, su ayuno. Porque como decía el Padre, si uno conoce al Padre, el Padre es terrible, hermanos. Y yo no soy ningún extraterrestre, ni niego mi paternidad. Porque Bergoglio lo que quiere es hacer el anticristo, llevar a una cosa que deshumanizarnos. Uno puede tener, que es de desnaturalizar una falsa fe, una falsa ciencia, una falsa creencia. Entonces la oración, en cada oración, ya no soy yo el que vive. Ahí está el misterio. Sino es Cristo, uno se transfigura. Es Cristo, como me decía una vez le preguntaron a la Virgen por qué no hace la misa. Escuchen lo que dijo la Virgen a los sacerdotes. Amén, Señor. Ese poder no me lo ha dado a mí. Y si la Virgen, aunque cayeran todos aquí, me hace acordar a una persona que iba a ir a predicar y cayó toda la casa. Entonces va a ser muy grande la obra. El demonio está furioso, hermano. Otro explotó la luz antes de predicar. Un día fuimos en una universidad y estaba preparando el equipo y dije, Jesús. Y decían todos los universitarios, ¿eh? Jesús dijo. Había sido ellos, no sabían. Otro día me invitaron en un retiro. Y cuando fui llegando, encontré que la coordinadora le lavaba los pies a los jóvenes. Y le dije, no, a esto lo que le falta es garrote. A esto no le falta lavado. Empezamos ahí en la oración, ya Payera y Pape empezaban a vomitar, a llorar. Querían atajar la oración. Una liberación, un exorcismo ahí el Espíritu Santo hizo tremendamente. Entonces, todo es profecía. Si yo negara, ellos se reirían. O sea que no hay que darle el triunfo a Bergoglio, al demonio, porque él tiene un plan para la nueva orden. Entonces, por medio de la oración, el ayuno, como decía la Virgen, lo que le gusta al dragón es el mal, que uno coma, que uno viva bien.
Entonces, para no tener miedo, uno con el ayuno, me decía el Espíritu Santo, ayuna o lo que vendrán te van a forzar. Y ahí vi que eran, como ahora, espíritu de deseo. No llegan a la conversión porque no hay gente que ayune por ellos, gente que se sacrifique por ellos. O sea que el ayuno es el que convierte a los que vienen, para que por eso tanta gente va y no sentí nada, no vi nada, no me pasó nada. El sol bailando ahí, el Padre gritando ahí. O sea que no abrieron su corazón a la gracia, es como leche derramada. Se derramó la leche. Entonces, lo que no le gusta al dragón es el ayuno, la oración, la sabiduría, la penitencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.